Algo que tal vez algunos tenían miedo en el colegio, en la escuela, una prueba relámpago vamos a hacer. Prueba relámpago para saber cuánto conocimiento de la palabra de Dios tiene usted. Y las personas que están viéndonos en internet también pueden contestar en sus comentarios o contestar ahí en voz alta las preguntas que vamos a hacer en este momento. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sabe de la palabra de Dios, pero sin hacer trampa, ¿no? Sin hacer trampa, porque Dios nos está viendo, hermanos queridos. Vamos a hacer una prueba. ¿Ya? Entonces, ponga su nombre y apellido, por favor. Eso, qué educaditos que son ustedes, hermanos. Les veo que son bien aplicados. Están bien obedientes, me parece muy bien. Ponga su nombre y apellido, por favor. Número 1. Primera pregunta. Solo va a poner la respuesta nada más, ¿no? Yo voy a citar un versículo y usted va a completar las últimas 2 palabras de este versículo. Es bien fácil, así es que no se ponga tan nervioso. Hay algunos que se ponen bien nerviosos ahí, están ahí. Le dice, sóplame, le dice, verás, la 1, le dice. Cada uno es individual, ¿no? A ver, el versículo es, porque de tal manera amó Dios al mundo, vean, facilito, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. No, pues mis hermanos ya soplaron a toditos la pregunta, si es examen, si no es grupal, hermanos, no es minga. ¿Se acuerdan que decían en el colegio, en la escuela, no es minga? A ver, la segunda pregunta no respondan, pues mis hermanos, sino cada uno escriba, ahí también los que están en la casa viéndonos en el internet, respondan en silencio, ya. Después comparan las respuestas ahí con su familia de pronto. Segunda pregunta, ponga número 2. En el número 2, escriba la cita bíblica del versículo de la pregunta número 1. ¿Cuál es la cita bíblica del versículo número 1 que cité de memoria? A ver, lo que se acuerde. Si no se acuerda bien, ponga Antiguo Testamento. Usted cree que está en el Antiguo Testamento. Si usted cree que está en el Nuevo Testamento, ponga Nuevo Testamento, NT nomás, AT o NT. Si usted se acuerda el libro donde está esa cita, ponga el libro, y si se acuerda el capítulo y el versículo, mejor. ¿Listo? A ver, ¿quiénes ya terminaron esta pequeña prueba? Levanten la mano. Ahí en su casa ya terminó la prueba, los que están viéndonos en internet. Bueno, vamos a corregir ahora, ¿ya? Vamos a ver cuántos acertaron y cuántos se equivocaron. A ver, pregunta número 1. ¿Alguien que sepa la respuesta que nos pueda decir en voz alta? Alguien que esté por aquí, que tenga una voz ahí de trueno y nos diga la respuesta y que esté segura que las 2 están respuestas correctas. A ver, que nos ayude aquí. La 1. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 1? Diga nomás. Vida eterna, muy bien. Póngase ahí un visto ahí. Ya tiene 10 puntos. Tiene la 1, tiene 10 puntos. Muy bien. La segunda, la número 2. ¿Cuál es la cita bíblica? Nuevamente, Juan 3:16. Vean, para los que tenían alguna duda, ya no se van a olvidar nunca de este texto de la Biblia. Ponga ahí otro visto y ya sume ahí. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos sacaron 20 sobre 20? Levanten la mano. Eso, desen un aplauso a los que sacaron 20 sobre 20. Y los hermanos diáconos tienen un premio para todos los que han sacado 20 sobre 20. Por favor, mis hermanos, entrégueles este premio a todos. Repártanles a todos el premio que ya están preparando. No se preocupen, para todos hay. Muy bien, les felicito. Les felicito, mis hermanos. Ustedes son buenos alumnos y no se van a olvidar nunca de ese versículo. Las pruebas en nuestra vida nos ponen nerviosos, ¿no es cierto? Nos ponen nerviosos
Y siempre que nos decían, cuando estábamos estudiando prueba relámpago, entonces le decíamos al profesor, espera que nos avise, pues, ¿no, profesor? Para poder prepararnos bien, para estar preparados para la prueba y que no nos tome así por sorpresa. Las pruebas son muy importantes en nuestra vida, mis hermanos, y algunos ya estaban nerviosos, pero ya, como todos sacaron buena nota, bueno, aunque no hayan aceptado las dos por haber participado, vamos a darles el premio para que nadie se vaya, no se sienta mal, ¿ya? Solo por esta vez. La siguiente vez ya vamos a pedirles que traigan el representante o algo de eso. Pero es para recordar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, esto que hemos hecho se vincula con el título del mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje? El título del mensaje es ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Y la tentación es una prueba, ¿no? Son palabras sinónimas, tentación, prueba, son palabras sinónimas. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4. La tentación de Jesús. Desde el versículo 1. Lucas 4:1. Ya tenemos todos la palabra de Dios. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame por favor en la versión que usted tenga. Lucas 4:1. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Miren, no volvió como antes, volvió lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Allí estuvo ¿cuánto tiempo? 40 días. Y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Miren la prueba que hicimos al comienzo. La tentación es una prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. ¿A qué nos recuerda este texto de el desierto? ¿A qué nos evoca el desierto del Antiguo Testamento? ¿A qué nos evoca 40 días en el Antiguo Testamento? Al pueblo de Israel, que estaba 40 días en el desierto. Miren, hay una evocación al Antiguo Testamento aquí. Está claramente, los símbolos son claros. 40, el número 40, y el desierto, el lugar y el número son claves para referirnos al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir a Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Porque así vamos a entender más este texto de la palabra del Señor. Hay una clara alusión al Antiguo Testamento. Éxodo 16, 3. Y les reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Miren, esa murmuración venenosa contra Moisés, la lengua. Dice la palabra en Santiago: varón perfecto es el que puede controlar su lengua, ¿no? Y todos nosotros no somos perfectos. Tenemos que reconocer que en algún momento la murmuración, la calumnia, de cosas que nos sentimos mal, que nos quejamos delante de Dios, nos quejamos delante de otras personas, eso comienza, ahí está, ese es el contexto, ¿no? de esta tentación que tiene que ver por el hambre, ¿no? Jesús también, volviendo al texto de Lucas, como vemos, es humano, y la prueba de que es humano es que siente hambre. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido hambre en algún momento? ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos podido dormir porque no hemos comido por alguna razón?
y es difícil conciliar el sueño. El hambre es poderosa y es humana. Y Jesús es 100% humano, como tú y como yo. Dice en Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, fue probado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos sido probados en todo? Tentados en todo. Difícil, ¿no? Porque hemos sido probados y estamos siendo probados y tentados, pero en todo, en todas las áreas. Jesús fue tentado y probado en todas las áreas que un ser humano puede ser probado. Y yo les pregunto, si antes de darles esa hoja y ese papel para esa prueba que hicimos al comienzo, yo les hubiera dado las respuestas de la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿qué hubiera pensado usted sobre la prueba? ¿Hubiera sido prueba o no hubiera sido prueba? No es prueba. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe las respuestas, ya no es prueba. Si es que no hay la posibilidad de fallar, si no hay la posibilidad de equivocarse, entonces ya no es prueba, ¿no? Como también en el colegio, cuando alguien no lograba conseguir las respuestas de los exámenes y entonces comenzaba a vender las respuestas. Oye, tengo las respuestas para el examen. ¿Quieres o no quieres? La tentación, ¿no? Cuesta tanto. Se hacía la plata el compañero del colegio. Y entonces después venía el profesor, toditos 20 sobre 20, 60 en un curso, 20 sobre, primera vez que sacan 20 sobre 20. Qué buen profesor que soy. Pero también le entraba la duda, ¿no? Híjole, ¿cómo es posible que todos saquen 20 sobre 20? No, esta prueba queda anulada. Señores, se anula la prueba. Híjole, toditos, pero licenciado, profesor, no. La única prueba que habíamos sacado todos 20 sobre 20 nos anulan. ¿Por qué? Porque esa prueba no tiene validez. No había la posibilidad de que nadie falle. Yo pregunto, ¿será que Jesús como humano podía fallar la tentación o no? ¿Qué piensa usted? ¿Jesús podía fallar la prueba o no? ¿O como era Dios, Él iba a pasar la prueba sí o sí, porque era Dios, porque es Dios? ¿Qué piensa usted? Eso es el misterio de la encarnación, hermanos. Que Jesús es 100% humano. También es 100% Dios. Pero como humano, Él podía fallar la prueba. O dígame usted, después de Dios, ¿cuál es el más astuto? O digamos, no astuto, sino que digamos, ¿cuál es la persona que más sabe, o que más conocimiento tiene? O el ser, digamos, espiritual que más conocimiento tiene después de Dios. El diablo. Dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Digan ustedes, el diablo, siendo tan astuto, ¿será que le hubiera probado a Jesús 3 veces? No una, 3 veces, si sabía que Jesús no tenía la oportunidad de fallar. El diablo sabía que Jesús era humano y ahí está teniendo hambre, como todos nosotros, sabía que podía fallar. Y por eso es que le tentó. Entonces es muy importante la humanidad de Cristo en medio del contexto de esta tentación, que es como nosotros, se identifica con nosotros. En eso significa la encarnación, que es como nosotros, que es como tú y como yo, que fue tentado como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no pecó, porque dice en Hebreos, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Aplaudámosle a Jesucristo, que es el que pasó la prueba. Que es el que pasó la prueba. Y por eso el primer punto de la palabra del Señor aquí es, primero lo espiritual, después lo material. ¿Por qué? Porque dice, versículo 3, Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces,
el primer punto es primero lo espiritual, después lo material. Cuando nosotros anteponemos lo material a lo espiritual, entonces ahí nos va mal. ¿Cómo podemos vencer nosotros la tentación? Priorizando lo espiritual, priorizando la palabra de Dios, priorizando la relación con Jesucristo. Verán que no digo priorizando ser religioso, priorizando venir a la iglesia, aunque no está mal venir a la iglesia. No digo priorizando dar el diezmo, aunque no está mal dar el diezmo. Priorizando la comunión con Jesús, la relación con Jesús. Eso es la espiritualidad. Es como cuando alguien está enamorado de otra persona. Puede pasar los años, pero si se sigue cultivando esa relación romántica de amor, en el caso de los que son casados, de los que tienen enamorados, enamoradas, novios o novias, si siguen cultivando esa relación, pueden pasar los años y siguen enamorados. ¿Qué es lo que es necesario para que el amor continúe? Es romanticismo. ¿Qué es necesario para que el amor continúe? Cada uno tiene una respuesta. ¿Qué le ha resultado a usted para que el amor continúe? Los que están casados, los que están enamorados y ya están en una relación de noviazgo tal vez algunos años. El respeto, la comprensión, la amistad, ¿no es cierto? El romanticismo, pueden decir. La comunicación. Tantas cosas, cada uno tiene su respuesta, pero son varios factores que hacen que se mantenga esa relación. Asimismo, la relación con Jesús es como una relación de enamoramiento, y así en algunas partes lo ha puesto como una figura, como un símbolo en el Antiguo Testamento, ¿no? Como la novia. La iglesia es la novia del Cordero, miren. ¿Por qué dice que es la novia del Cordero? Que la novia tiene que estar pura y sin mancha. Porque, hermanos, no se trata de religiosidad, se trata de espiritualidad profunda con Jesucristo. Dice que el diablo, cuando no puede detenerle a usted, ¿qué hace? Cuando el diablo no puede detenerle a alguien porque esa persona, por más que le pone la prueba, le pone la tentación, igual sigue buscando al Señor, le pone pruebas económicas, igual sigue ahí adorando al Señor. Dice, aunque no tenga nada ni tenga que comer, sigo adorando al Señor. El diablo dice, híjole, ¿qué haré? Le pone la tentación sexual ahí, nada, se baña en agua fría, se corre, se evita, se esconde, dice, no, yo soy así como José, huye de la tentación, ¿no? de la egipcia ahí que le estaba tentando. El diablo dice, no puedo tampoco con el sexo. No puede pararle. ¿Qué hace cuando el diablo no puede pararle? Le empuja. ¿Para qué? Para que se queme de hacer tantas actividades, de hacer tanto activismo. ¿Y eso puede ser en la iglesia o no? Puede ser en la iglesia. Puede ser hacer muchas cosas para Dios. Y no tiene comunión con Cristo real. No pasa tiempo con el Señor, no le escucha al Señor. Se quemó de tanto hacer muchas cosas, de estar en muchos ministerios, sirviendo en todo lado. Y la gente dice, pero si el hermano estaba en 10 ministerios, dice. Y estaba desde que se fundó la iglesia, hace 13 años, fundador de la iglesia. Y ahora ya se ha alejado del Señor. ¿Por qué? Porque se quemó de tanta religiosidad. No se trata de hacer cosas para Dios. Se trata de estar en comunión con Jesús, de una espiritualidad que es profunda. Por eso, primero lo espiritual, después lo material. Miren, aquí la tentación es una tentación que va a la identidad de Cristo, porque le dice el diablo, si eres hijo de Dios, está poniendo en tela de duda su identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo se define usted? Si le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué responde usted? ¿Qué es lo que te define a ti? Algunos dirán, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy carpintero. ¿Eso será lo que nos define? Eso es una profesión, ¿no es cierto? Lo que hacemos para ganarnos la vida, decimos. Pero ¿qué es lo que te define a ti? Tu identidad debe estar en Cristo Jesús, amén. Nuestra identidad tiene que estar y saber que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y eso no es por mucho hacer cosas.
Esa identidad viene de estar en la presencia de Dios, de estar recibiendo su palabra, escuchando su voz, de escuchar que somos sus hijos constantemente en la cruz. Es la identidad lo que el diablo quiere destruir. Vamos a la siguiente tentación. A ver, ¿dónde está la siguiente tentación? Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Miren, eso es como una película, ¿no? Imagínense que aquí en la pantalla pueden ver todos los reinos del mundo. Los que están en internet, imagínense que se pone un video donde están todos los reinos del mundo en esa época. Las pirámides de Egipto, todo lo que había, el imperio romano, toda la riqueza del mundo, como una película. Es cinematográfico esto. El diablo lo hace posible y le hace ver a Jesús todas las imágenes de los reinos de esta tierra. Entonces le mostró todos los reinos del mundo, versículo 6, y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregadas, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Sí, ¿cuál es la condición del diablo? Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Miren, ¿cuál es el segundo punto que nosotros tenemos que recordar aquí? Cuando nosotros queremos llegar a un lugar y queremos llegar antes, decimos: me voy a ahorrar unos 15 minutos. ¿Le llamamos a eso? Un atajo. Vamos por un atajo y resulta que ese atajo, como ha sido una calle secundaria, ¿no?, ha estado con tierra, ha estado con huecos, y como ha llovido se ha hecho lodo y unos huecazos ahí. Nos quedamos ahí con el carro patinando. ¿Resultó el atajo o no resultó el atajo? A veces los atajos no resultan porque queremos llegar rápido. Queremos, como humanos todos queremos, llegar y evitarnos del dolor, evitarnos del sufrimiento. Entonces, yo he puesto al número 2, no hay atajo para la cruz. No hay atajo para la cruz. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Jesucristo iba a tener toda la potestad sobre todo el universo o no? Lo que le estaba ofreciendo el diablo, ¿Jesucristo lo iba a tener o no lo iba a tener? Sí lo iba a tener, pero ¿qué tenía que pasar para que reciba toda esa potestad? La cruz, mis hermanos. No hay atajo para la cruz. Ese es el segundo punto. No hay atajo para la cruz. ¿Y nosotros? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, tenemos que morir con Cristo a nuestro pecado. Apláudale al Señor Jesucristo. Esto no es tan fácil, y por eso a algunos tal vez nos cuesta un poquito aplaudir, ¿no es cierto? No es como esos mensajes de la prosperidad que le dicen: si usted sigue a Jesús va a tener plata, porque usted es hijo de Dios, porque usted se merece todo, porque ustedes son princesas de Dios. Y a los varones dice: ustedes son príncipes, hijos de Dios. Así es que pida a su padre y le va a venir la plata. Todo va a tener. Esas teologías de la prosperidad, hermanos, no son bíblicas, son satánicas, son demoníacas. Porque aquí el camino es la cruz y no hay atajo. Y si Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, tuvo que morir en la cruz, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que crucificar nuestra carnalidad, crucificar nuestro orgullo. Todos los días, dice el texto, no digo yo. Si alguien se molesta un poco, pregúntale al Señor Jesús por qué puso eso en la palabra, mis hermanos queridos. Pero es mi deber decir lo que dice la palabra. No hay atajo para la cruz. No hay un camino fácil, mis hermanos queridos. O si no, nosotros recordaremos desde que entregamos nuestra vida a Jesús, cuántas pruebas nos han venido. ¿Puede enumerar? Ya ha perdido la cuenta, ¿no? ¿Cuántas pruebas? Y antes, cuando usted estaba lejos de los caminos de Jesús, como decimos, ¿tenía pruebas o no tenía pruebas? Ni sabíamos que existían las pruebas, ¿no? Simplemente vivíamos nuestra vida, pero algunos dicen: yo antes tenía muchas cosas, dice, pero cuando comencé a caminar en los caminos del Señor, me vinieron las pruebas, prueba tras prueba, pastor, me dicen.
No, algunos tenían una empresa y no es que esté mal tener una empresa. Es un trabajo digno. Pero ¿cuál era el problema? El problema tal vez era que habían buscado un atajo para la cruz. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Verán que digo nosotros, yo también. Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y en nuestra manera. Pastor, es que yo oí en los sueños que el Señor me decía, con esa chica tienes que casarte. Le digo, ¿escuchaste en los sueños? ¿Era Dios que te estaba hablando? Dice, sí, pastor, es que yo estoy ya 3 años enamorado y sueño con ella y ahora soñé que Dios me hablaba. Le digo, ¿no será que estás sugestionado? La mente es poderosa, le digo. ¿Cómo sabes que es Dios el que te habló? No sé, yo vi una nube y vi a alguien de blanco y escuché la voz que me dice, cásate con ella. Pero resulta que la persona no es cristiana. No es cristiana, está 3 años ahí tratando de convencerle al Señor. Señor, ella es, Señor, ella ha de ser. Señor, es que no hay otra más sobre la tierra. Nadie tiene esos ojitos. Nadie habla como ella. Está enamorado y por eso cuando estamos enamorados a veces no vemos lo demás del panorama. Apláudale al Señor Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria. Y el Señor lo que nos está diciendo es que no hay atajos para la cruz. Tenemos que morir, mis hermanos. Y después de que morimos, así como Cristo, después resucitamos con Cristo a una vida nueva. Llenos del Espíritu Santo, así como viene Jesús, vean a la tentación, viene lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, pueden venir las pruebas que sean, pueden venir las tentaciones que sean, puede venir el mismo diablo salido de los infiernos, pero nadie puede contra el poder del Espíritu Santo. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y así es como Jesús vence la prueba, lleno del Espíritu Santo. Sigamos leyendo la siguiente tentación. ¿Qué más dice? Miren, ¿en qué versículo está la siguiente tentación? Y esto tiene que ver con el Salmo 106, versículo 19. La segunda tentación tiene que ver con el Salmo 106, versículo 19. Si algunos tal vez no alcanzan a encontrar la cita bíblica, anote Salmo 106, 19 y después lo puede buscar con calma en su casa. Salmo 106, 19, miren, en Horeb se hicieron un becerro de oro y ante esa horrenda imagen se arrodillaron. ¿A qué está evocando? ¿A qué está evocando el Antiguo Testamento? Es la segunda tentación. A la adoración del becerro de oro, si postrado me adorares, la idolatría. Claramente está evocando el Antiguo Testamento. Así como vimos la primera tentación, esta también tiene relación con el Antiguo Testamento. Poner en el lugar de Dios a quien no debe estar. Puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser la fama, cualquier cosa. Nada ni nadie puede ocupar el trono de Dios. Solo Él está sentado ahí. Amén. Eso dice la palabra. Muy bien, vamos a la siguiente tentación, la tercera, siguiendo con el texto de Marcos, de Lucas. ¿En qué versículo está la tercera tentación? Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, miren, y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate allá abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho y está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Esta tercera tentación, ¿a qué hace referencia? A Éxodo 17. Vamos a buscar en Éxodo 17 para entender esta tentación, ya que está evocando Lucas al Antiguo Testamento desde la primera tentación y esta no es la excepción. La tercera tentación tiene una relación con Éxodo 17 del 1 al 7. Éxodo capítulo 17, vamos a leer solamente
por razón de tiempo los primeros versículos. Éxodo 17:1. Conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidín. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Miren, estaban con sed. ¿Cómo se siente usted cuando tiene sed, cuando estamos con sed? Cuando hace unos soles como los soles que hace aquí en Quito, menos pensado, ¿no? Y tenemos sed. Aquí estaban con una gran sed. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos agua, queremos beber. Moisés les dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Miren, ¿por qué ponen a prueba al Señor? Esta tercera tentación tiene que ver con tentar a Dios, probar a Dios, tentar a Dios. Y este salmo, en sus Biblias, está una referencia de este salmo que está citando el diablo. ¿Dónde se encuentra ese salmo en la Biblia? Leímos al comienzo del culto ese salmo. Salmo 91, versículos 11 y 12. El diablo no se está inventando un texto bíblico que no existe. El diablo está citando de memoria la palabra de Dios. El tercer punto tiene que ver con interpretar bien la palabra de Dios. Debemos interpretar bien la palabra de Dios, mis hermanos. Porque hoy en día, imagínense lo que escuché en el internet. No sé si ustedes han oído, pero se está haciendo viral eso. Un rabino ultra ortodoxo, ultra conservador. No es de los rabinos de Israel, de toda como la organización de los rabinos oficiales, digamos, ¿no? Un rabino ultra ortodoxo ha dicho: si ustedes se vacunan, van a volverse gays. Y eso está en el internet. No sé de dónde sacan, no tiene ninguna base científica. Si Israel es uno de los países que más se ha vacunado, ustedes pueden comprobar en el internet. Casi toda la población de Israel ha comprado la Pfizer Moderna, la vacuna de Estados Unidos, y están vacunándose, casi todos están vacunados porque son apenas 2 millones de habitantes. La extensión de la provincia de Pichincha, Israel, es muy pequeñito. Y están vacunándose. Los rabinos oficiales, digamos, han dicho: vean, estamos en contra del pronunciamiento de este rabino ultraortodoxo. No hay ninguna base, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Hoy escuchamos cualquier cosa, malas interpretaciones de la palabra. No se trata solo de leer la palabra, se trata de estudiarla bien, de profundizarla bien, de comparar con otras citas del Antiguo Testamento, como vemos nosotros. Si lo que está diciendo en un texto dice en toda la Biblia, es muy importante eso, porque se sacan los versículos fuera de contexto y se les hace decir cualquier cosa. Y así han comenzado las sectas, mis hermanos. Así han comenzado las sectas, con versículos torcidos, mal interpretados. Y aquí el diablo, que sabe la Biblia, está torciendo el versículo. ¿Para qué? Para tentarle a Jesús, para hacerle caer a Jesús. Miren. Sin embargo, nosotros tenemos que estudiar bien la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, ¿cómo podemos vencer la tentación? La respuesta está en tu palabra. Primero, poniendo lo espiritual antes que lo material. Segundo, sabiendo que no hay atajo para la cruz, morimos a nosotros mismos, crucificamos nuestro ego, nuestra carnalidad. Y tercero, interpretando y estudiando, meditando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque llenos de tu Espíritu Santo, confesamos que vamos a vencer la tentación y la prueba. En tu nombre, Señor Jesús, a ti la honra y la gloria. Amén. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria.